Ya, perfecto. Ya. Buenas tardes, gracias por estar conectados. Espero que el audio esté de una manera óptima. Podrían indicar a través del chat. La idea es que vayan interactuando para que podamos hacer esto mucho más didáctico. Si tienen alguna pregunta también acerca de esta temática. El presentador anterior, Fabián, fue aplanando bastante el camino porque habló muchos conceptos de la fauna silvestre y de los reptiles principalmente que ahora se van a tocar. ¿Se escucha bien las personas que están en el chat que pudieron indicar antes de poder seguir? Parece que se escucha, ¿verdad? No estoy viendo los comentarios. Ah, ya. Voy a activar los comentarios entonces para poder ver. Ahí sí, ya se escucha súper, ya. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta charla acerca de rehabilitación de fauna silvestre en la zona central de Chile. En una primera instancia, agradecer a Naturalistas Chile por esta iniciativa de cuarentena conciencia, debido a que son temas súper relevantes para poder ir interioриzándose e ir aprendiendo acerca del entorno, sobre todo en estos tiempos que nos hacen reflexionar mucho más. Yo soy parte del equipo de Parque Safari Chile, que está ubicado en la región de O'Higgins, en Rancagua específicamente, y no somos ajenos a lo que está sucediendo a nivel mundial con efectos de la cuarentena. Y algo les vamos a contar acerca de lo que trabajamos tanto en rehabilitación de fauna silvestre como lo que se trabaja a nivel regional y también comparándolo con el nivel nacional de nuestro país. Ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda después, más adelante, y vamos a comenzar. Bueno, en una primera instancia tenemos que analizar en el contexto en donde estamos inmersos y por lo mismo tenemos que tener en consideración que nuestro país tiene una gran diversidad de entornos y de ecosistemas donde los más característicos eh, a nivel mundial serían nuestros cerros, por ejemplo. Esta es una foto de la cordillera de la costa donde se aprecia el cordón de Cantillana, por ejemplo. También esta es una foto de la cordillera de los Andes, donde se nota que hay una gran cantidad de agua, por ejemplo, puede ser recursos hídricos, servicios ecosistémicos que nos sirven directa e indirectamente para nuestros estilos de vida. Esta es una imagen, por ejemplo, del islote de Pucuya, que también está en la región de O'Higgins, para que vean la diversidad de paisajes que tenemos solamente en una región de nuestro país, multiplicado por todas las otras regiones, una cantidad de biodiversidad bastante grande. Esta es una foto, por ejemplo, de la laguna de Cahuil. También contamos con ambientes de humedad en nuestro territorio. Y esta es una imagen de un glaciar que también está en la región de Higgins, que es el glaciar Universidad, donde pocas personas pueden acceder claramente por la dificultad, pero es una muestra de lo variado que es nuestro ecosistema. Este ecosistema no está ajeno a contar con vida en todo su interior. Tenemos distintos tipos de animales, donde hay animales de gran tamaño, como el cóndor, que es un emblema patrio, por ejemplo, un animal que no está solamente en Chile, está en otros países de Sudamérica y tiene un emblema y una cosmovisión en los pueblos originarios bastante importante para la cultura, para la cultura de los grupos étnicos. Este es un lobo marino que quizás los pescadores no lo ven con tan buenos ojos porque hay bastante conflicto, que es algo que vamos a hablar más adelante acerca de los conflictos con la fauna silvestre y cómo poder mitigarlos. Pero es una demostración de animales de gran envergadura que no tan solo hay en ambientes terrestres, sino que también en ambientes marinos. Aquí hay una fotografía de un puma, por ejemplo, que ahora también ha estado bastante en las noticias, para poder ver la biodiversidad que cuenta nuestro país.
pero no tan solo hay megafauna o megamamíferos o aves de gran envergadura en nuestro territorio, sino que también hay animales más pequeños donde los reptiles son los que se roban el protagonismo y estuvieron bastante en profundidad en la charla anterior. Una culebra de una serpiente de cola corta, por ejemplo, uno de los morfos. También hay pingüinos de distintas especies en las costas de nuestro país. Este es un pingüino magallánico, que son ejemplares que han ingresado a nuestro centro de rehabilitación. Y también anfibios, donde ahí el endemismo es bastante importante, como en este Alzoes cantillanensis, una especie que se descubrió hace muy poco y está gravemente amenazada producto de la extracción del recurso hídrico y la sequía. Entonces nos vamos a este gráfico y este mapa que nos señala que Chile, al igual que otras 34 zonas de alrededor del mundo, forma un hotspot de biodiversidad, donde significa que tenemos alta cantidad de endemismo, pero a la vez este endemismo está fuertemente amenazado. Si se fijan en los hotspots de los otros países y otras regiones geográficas, Chile tiene la mayor cantidad de territorio en un hotspot, lo que nos hace ser un país súper importante en temas de biodiversidad, pero a la vez también súper importante en los riesgos que se están, en los que está sometido el medio silvestre. Riesgos como por ejemplo los incendios forestales, que lamentablemente han sido noticias en los últimos veranos, producto de las sequías y también las plantaciones no adecuadas, reemplazando el bosque nativo por bosque que demanda mayor cantidad de agua, como el bosque de eucalipto o de pino, por ejemplo. La industria inmobiliaria también, donde las casas cada vez construirlas más en el cerro es mucho mejor por la vista que esto tiene, pero no, tampoco se dimensiona el impacto que esto tiene en el ecosistema. La basura de los mares, por ejemplo, también, donde daña a los animales marinos, principalmente ya sea para su reproducción, para su estilo de vida, ya sean cetáceos de gran tamaño que favorecen enormemente para disminuir la huella de carbono u otro tipo de animales. Hay imágenes también donde los conflictos o las amenazas son directas hacia estas especies, como por ejemplo cacería ilegal de animales que están protegidos y cacería indiscriminada de los animales que se encuentran protegidos. El día de hoy comienza la temporada de caza en nuestro país. Lamentablemente no hay una cultura de caza en el sentido de que se cacen solamente animales que estén permitidos cazar, entonces eso es bien perjudicial para efectos de la fauna silvestre. Producto de que se cazan animales que están protegidos, la fiscalización no da abasto en muchos casos y es un tema de educación que hay que tratar. También tenemos casos de animales empetrolados por el producto de instalaciones defectuosas muchas veces o a veces accidentes, y también hay que recurrir a estas emergencias de la fauna silvestre. Entonces tenemos con que nuestros impactos del día a día, ya sea cómo nos trasladamos, de qué nos alimentamos, dónde vivimos, y todos tienen impactos negativos para la fauna silvestre, así como la fauna silvestre también tiene en esa medida impactos negativos para algunas actividades humanas, y si es que no se remedian estos conflictos, llevan a conflictos mucho más mayores y a extinciones locales, y después pueden llevar a extinciones globales de distintas especies, producto de que no se tiene una relación armónica con el ecosistema. Y como comenté anteriormente, hay muchos servicios ecosistémicos que nos benefician, principalmente la polinización, por ejemplo, la disminución de la huella de carbono, para que si tuviésemos que pagar por esos servicios o hacerlo de manera manual las personas, serían gastos muy elevados que en la práctica serían muy difíciles de costear. Entonces hay una foto clásica del zorro comiendo una gallina, por ejemplo, que no sabemos el contexto de si esa gallina estaba libre, si es que estaba en un corral de adecuada reja para evitar que el zorro se acercara, pero también tenemos por el otro lado de dimensión humana que hay un conflicto donde esa gallina es un sustento para la familia, la cual el zorro le quitó la presa. Y tenemos otro contexto que está ese orangután, por ejemplo, donde ya el bosque el cual vivía está completamente deforestado, producto de la extracción de aceite de palma, que el aceite de palma sirve en muchos productos de los que utilizamos nosotros, pero al orangután no le estamos
siendo éticos con él y dejando un ecosistema para que pueda cumplir su rol ecológico. Entonces, estos conflictos entre los humanos y la fauna silvestre son uno de los problemas que más se repiten en cuanto a la actualidad y a lo que estamos viviendo. Ahora en épocas de cuarentena lo hemos visto mucho más, la interacción con la que la fauna tiene con las ciudades, que muchas veces es tácita, producto de que los animales se espantan con el ruido, por ejemplo, o son espantados directamente por las personas. Y tenemos estos casos que, por ejemplo, pumas están llegando a las ciudades, o cóndores también están llegando, y es producto de que están en ambientes más tranquilos, son espacios que ellos evolutivamente han estado siempre y se han visto disminuida su población producto de la expansión humana, por llamarlo de alguna manera, y tenemos estos casos a los cuales hay que ocurrir y tenemos que pensar desde una vista global tanto del bienestar animal como la salud pública. Entonces, seguimos con estas imágenes que al parecer es un caos el planeta que vivimos y que en el fondo es un incendio constante y que nadie va a parar el cambio climático, pero en el fondo esa es la peor postura que se puede tener. El cambio climático es algo que está, que ha existido, pero el tema es que se ha ido acelerando, lo hemos visto en algunas otras presentaciones, producto de las actividades que nosotros tenemos. Y si dañamos la fauna silvestre, que son especies de centinelas del ecosistema, este cambio climático va a estar mucho más acelerado y estamos viendo en estos tiempos que no es tan difícil poder paralizar de repente las emisiones de carbono, por ejemplo, en tema de traslados de avión. Entonces, son momentos que nos hacen repensar todas estas situaciones, pero no hay que ver como que está todo perdido. Eso es como lo peor que podríamos hacer, y sobre todo con respecto a la fauna silvestre que vamos a ver a continuación. Tenemos que tener en cuenta que somos parte de un ecosistema. Hay animales que nos ayudan directa e indirectamente para que nuestros estilos de vida sean más armónicos y para que podamos desempeñarnos de manera adecuada en el ecosistema, pero nosotros también tenemos el deber ético de devolver la mano al ecosistema y pagar no con esta imagen, por ejemplo, del comercio de murciélagos, que ya todos sabemos lo que trajo lo que trajo para nuestra especie en este caso. Entonces tenemos una necesidad para atender la fauna que está siendo dañada, producto de que estamos nosotros inmersos en este ecosistema y somos los principales que estamos dañando el mismo. Entonces hay posibilidades de que esta fauna dañada pueda seguir cumpliendo su rol ecológico. Entonces aquí tenemos algunos esfuerzos como proyectos de conservación que se hacen en zoológicos, por ejemplo, como el proyecto del cóndor andino, y también tenemos imágenes de animales que ingresan a centros de rehabilitación como esta tortuga olivácea, por ejemplo. La pregunta que siempre se hace y se va a seguir haciendo constantemente es ¿por qué rehabilitar la fauna silvestre? La fauna silvestre en muchos casos son individuos particulares donde un ejemplar quizás no va a hacer la diferencia en lo que es su población, si es que son animales vulnerables, por ejemplo, pero una justificación adecuada sería que la mayoría de las víctimas de fauna silvestre que ingresan a los centros de rehabilitación son por causas antrópicas. Entonces tenemos el deber ético de poder suplir estas causas antrópicas y poder devolverle, entre comillas, la mano a la naturaleza por producto de causas que no es la selección natural propiamente tal la que está haciendo efecto. Incremento de la población humana también lleva a mayor contacto con la fauna silvestre, por ende necesitamos mayor solución a este tipo de conflictos. Hay una oportunidad para generar conocimiento sobre las especies a tratar. Hay especies que están en peligro de conservación y estudiarlas en el medio silvestre puede llevar a ser muy dificultoso tener ejemplares para poder muestrear, para poder saber cómo es su anatomía correctamente, etcétera. De hecho, actualmente la iniciativa del Plan Recoge, una de las cosas que trata el Ministerio del Medio Ambiente con las especies protegidas, es que los investigadores se pongan de acuerdo para poder muestrear, que alguien muestre un ejemplar, que ese ejemplar se pueda generar muestras para otros investigadores, y también de la mano de los centros de rehabilitación, si ingresan animales, trabajar colaborativamente con investigadores. También nos sirve para comprender las enfermedades endémicas y emergentes que afectan a las poblaciones animales. Por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad emergente, así como por ejemplo es el anta, como lo es la rabia en algunos lados, es una enfermedad reemergente.
Y la fauna silvestre sirve para ir monitoreando estas enfermedades y qué mejor que los centros de rehabilitación para poder hacer este tipo de trabajo. Hubo un error de la diapositiva. Ahí sí. Bueno, entonces tenemos, se modificó un poco la diapositiva, así que omitan ese impasse. Pero tenemos ahora la imagen de qué hacer con la fauna silvestre dañada. Esa es la duda que nos llega en esta charla, qué hacer con la fauna silvestre dañada y qué es lo principalmente que se rehabilita en la zona central de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que regirnos por una normativa legal, porque no, por más iniciativas particulares que hayan, tenemos que tener una normativa legal que nos dé las directrices para poder tomar este tipo de decisiones, más allá de que las normativas sean en algunos momentos incompletas o no, lo que nos hace es tratar de impulsarlas para que estas sean mejoradas. Por ejemplo, tenemos la ley de pesca y acuicultura que se preocupa de la fauna hidrobiológica como pingüinos, lobos marinos, reptiles marinos como tortugas y serpientes marinas. También está la ley de caza, que es lo más común, como lo más importante también en temas de fauna silvestre, que prohíbe la caza de un listado de animales que son nativos protegidos en nuestro país. Y a su vez también está la convención CITES, que nos impide o protege en realidad al comercio de fauna que está en categorías de conservación a nivel mundial. En caso de encontrar un animal silvestre que necesita ayuda, la principal medida que se puede tomar es recurrir a los servicios estatales que son los encargados de fiscalizar la fauna silvestre y están a cargo de los rescates de la misma. En el caso de fauna terrestre tenemos el Servicio Agrícola Ganadero y en el caso de fauna marina estaría Pesca y la Armada que podrían acudir a los rescates. Pero hay una pregunta muy común que siempre se efectúa, que es ¿qué hacer cuando los servicios públicos, por alguna razón de conectividad u otra, no pueden atender a un rescate o atender alguna solución? La pregunta es, ¿a quién podemos recurrir, verdad? Actualmente existe una red de centros de rehabilitación de fauna silvestre, que es una iniciativa de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, la que logró unir estos centros de rehabilitación. La mayoría de los centros son particulares, como por ejemplo nosotros en Parque Safari, donde no se recibe ningún tipo de aporte extra para su funcionamiento, que es un tema que también podemos dejar para el debate al final de la charla. Y en este listado están los principales centros a nivel del país, algunos asociados a universidades, otros otro asociados como al Zoológico Nacional, por ejemplo, a zoológicos, y algunos, el resto particulares. Acá hay un listado de los centros de rehabilitación, que esto después, si tienen alguna duda, pueden recurrir al video para poder tener más o menos claro lo que podría atenderse acerca de los centros que estén más cerca y próximo al lugar donde ustedes viven. Están los teléfonos, en algunos casos la página web y también pueden contactarse con AMEDEFAS para poder tener los correos electrónicos. Bueno, nos pasamos de lleno entonces a lo que es la rehabilitación de fauna silvestre. Vamos a pasar de lleno a lo que es la rehabilitación de fauna silvestre, que consiste en principalmente la acción de recuperar sanitaria, física y etológicamente un animal silvestre que padeció algún tipo de patología o bien fue sustraído de su ambiente natural. Por ende, si es que encontramos, por ejemplo, un ave que no pueda volar o un animal marino que esté varado y que se vea que no está en condiciones de normales, por ejemplo, una tortuga marina en un roquerío, son animales que no están adecuadamente aptos para estar en su medio silvestre. Entonces, por eso, en ese caso, hay que rescatarlos porque necesitan una rehabilitación, producto de que la rehabilitación les va a generar lo que acabo de explicar en la definición. Los objetivos de la rehabilitación consisten en rehabilitar de manera íntegra a un animal
Pero también la educación es un factor súper importante, producto de que la información que nosotros estamos monitoreando de lo que está pasando en el medio silvestre, es importante que las comunidades sepan y se sensibilicen, porque la mayoría de las causas, como comentábamos, son causas antrópicas que están influenciadas principalmente en los estilos de vida de las personas. Entonces, lo importante es poder reducirlas. E investigación también. Un centro de rehabilitación necesariamente tiene que tener vínculos con investigadores de universidad, de investigadores particulares, el servicio público, porque así generamos una red de información mucho más robusta para que después la comunidad y también los organismos públicos puedan tomar medidas basadas en la evidencia. Tenemos un esquema acerca de la toma de decisiones frente a mamíferos marinos, en este caso, pero puede ser extrapolado a cualquier animal. Si un animal se encuentra, ya sea por un particular o por alguien del servicio público, lo principal es que ese animal, que si no puede volver a su medio silvestre, ahí se está efectuando el rescate propiamente tal. Los centros de rehabilitación en Chile, la mayoría no realizan rescates, realizan solo la rehabilitación y los animales son trasladados ya sea por personal de servicio público o particulares en su defecto. Eso tiene que quedar muy claro porque las capacidades técnicas son muy diferentes del equipo que hace los rescates versus los que rehabilitan. Entonces, siguiendo con el cuadro, si un animal es encontrado y se disponen de las instalaciones, se traslada a un centro de rehabilitación para poder valorar su salud, que consiste en todos estos puntos que están en el cuadro a un costado. Al valorar la salud, si es que el animal se encuentra en condiciones óptimas para poder ser traslocado, se puede efectuar la traslocación. En la minoría de los casos sucede esto, porque si un animal es fácil de capturarlo, quiere decir que hay algo anormal que está pasando con él. Hay algunos casos que no pasan por el proceso de rehabilitación porque son lesiones incompatibles con la vida del animal, por ejemplo, fracturas expuestas de huesos neumáticos de naves o amputaciones de ala completa en naves voladoras que no puedan equilibrarse posteriormente bien y eso puede afectar su bienestar animal. Y si es que no se trasloca y no se eutanasia, es candidato para poder ser rehabilitado, donde durante la rehabilitación constantemente se valora la salud para ir viendo la evolución. Y posteriormente, al valorar la salud, el animal puede ser liberado. Y la valoración de salud, vamos a ver que igual tiene sus puntos determinados, porque no es que el animal esté solamente clínicamente sano, sino que tiene que ser todo un factor también etológico. Para contextualizar acerca de nuestro centro de rehabilitación de fauna silvestre en Parque Safari, nosotros somos actualmente, lamentablemente, somos el único centro de rehabilitación de fauna silvestre de la región de O'Higgins. Entonces tenemos una casuística bastante amplia, tanto de animales terrestres como animales marinos, debido a que tenemos resolución tanto del servicio agrícola ganadero como resolución por Cernapesca. Entonces estamos inscritos en los registros que están asociados a... Oh, hubo un error al cambiar. Ahí. En cuanto a porcentajes de animales, de ingresos de animales, actualmente tenemos, partimos el año 2007 como 17 como les comentaba y estamos ya en el año 2020 donde el ingreso total de animales ha ido aumentando con el tiempo. Eso es porque las personas saben a quién más ocurrir también para en caso que encuentran algún animal y también creemos que puede ser por que hay mayor conciencia de parte de las personas para poder trasladar estos animales al lugar indicado, en este caso, el centro de rehabilitación. El año 2020 está con signo de pregunta porque hasta ahora llevamos 72 animales, pero por lo general los meses que más ingresan son en los meses de primavera, porque ahí hay más ingresos de pichones, polluelos, etc. Abajo pusimos en el año 2019 en asterisco porque tuvimos casos fortuitos de un aumento exponencial de ingresos, producto de que ingresaron 57 tórtolas que estaban en tenencia ilegal, que son animales que igual están protegidos por la ley de caza, y también un rescate que efectuamos de alzoes cantillanenses, los cuales se liberaron inmediatamente. En cuanto a fauna terrestre, lo que principalmente ingresa a nuestro centro son
aves principalmente, que sería un 82%, donde la principal causa de ingreso de estos animales sería tenencia ilegal en el caso de citácidos como loros, por ejemplo, loros choroy, loro tricahue, cachaña, o también en el caso de aves rapaces, serían trauma principalmente, ya sea disparo principalmente, electrocución u otros. Sin contar que también hay una gran cantidad, hay una gran cantidad de ingresos para por que la gente tiene tenencia, lo ha tenido ilegalmente también polluelos, lo cual ingresan y tienen un pésimo pronóstico muchas veces, producto de que si alguien se pone a criar un animal silvestre, no va a tener la alimentación necesaria para poder desarrollarse de una manera adecuada. Entonces muchas veces llegan con problemas nutricionales, otras veces llegan muy habituados y en ocasiones improntados y esos animales no se pueden liberar, entonces por eso es tan importante que si se encuentra un animal silvestre, pues esto lo va a recalcar hartas veces en la charla, sea entregado hacia el saque, en este caso, hacer la pesca, porque tenerlo en su casa es súper perjudicial para el bienestar animal y además están incurriendo en una falta legal. En el caso de mamíferos, son el grupo que segundo, tenemos segundo más ingresos, que serían principalmente carnívoros, en el caso de mamíferos terrestres, como zorros, por ejemplo, tenemos el caso de una huiña hace poco, que en nuestras redes sociales fue bien popular porque estábamos todos muy preocupados por ella, pero lamentablemente la lesión que tenía no tenía resolución quirúrgica ni médica, así que se optó por eutanasiarla, debido a que era un animal que ya no podía caminar bien porque sufrió un trauma a nivel medular y es producto de un incendio en el que estaba y por salir arrancando del incendio lo más probable es que haya chocado con algo, le haya atacado algún animal doméstico, que también es una de las causas de ingreso por los zorros o por las cuiñas, ataques de animales domésticos, ya sea perros, principalmente en este grupo, los cuales traen enfermedades y también las lesiones que generan son bastante agudas. Entonces, el llamado también para la gente que tenga mascotas, no llevarlo a lugares silvestres, donde puedan tener contacto con zorros, por ejemplo, etcétera. En el caso de anfibios, el segundo ingreso de mayor número que tenemos, pero es producto de este rescate de Alzodes cantillanensis que les comentaba, pero también hemos recibido sapo de rulo, por ejemplo, y principalmente, al igual que coipos, que en el caso de mamíferos también es un número importante, es producto de la sequía actual que está azotando nuestro país. Han llegado animales que hemos tenido que ir a rescatar, por ejemplo, un coipo, en este caso, que nos pidió ayuda al SAC, y tuvimos que rescatarlo porque cayó a un pozo donde había agua y era porque en su lugar, en la laguna donde vivían, ya estaba seco completamente. Entonces también un tema que afecta a estos animales. Reptiles también, donde ingresan serpientes principalmente, que eso Fabián lo habló en la charla anterior, así que no vamos a ahondar tanto en eso. Y artrópodos también que están protegidos como arácnidos del género Gramostola, por ejemplo, las típicas arañas pollitos. Ingresos de animales marinos, acá tenemos un gráfico para que lo vayan viendo, que también los números han ido aumentando y hasta ahora llevamos 18 animales que han ingresado. El gráfico que principalmente que de los animales que entran, la mayoría son mamíferos, donde principalmente lobo marino común y lobo marino de Juan Fernández, donde la mayor cantidad son animales huérfanos que están en las playas, los turistas los molestan, se desplazan del lugar donde la hembra los deja, que las hembras pueden estar 2 días sin llegar a la orilla, por ejemplo, para poder alimentar a las crías, y durante ese periodo la gente molesta a las crías, si es que lo ven en la playa, la cría se desplaza y si la madre después vuelve a alimentarlo no va a estar en el mismo lugar donde lo dejó, y para la hembra es como que el animal hubiese muerto, entonces no lo sigue buscando. Entonces la mayoría son animales huérfanos, pero también llegan animales adultos por traumas. Tenemos casos de animales que han llegado disparados, por ejemplo, animales que llegan con cuerpos extraños, con plástico en el cuello, por ejemplo, enmayados, etcétera. Sin contar que hay unos casos que están en medio silvestre y por la complejidad del rescate muchas veces no se logran capturar, producto de que se meten al agua y los plásticos se incrustan y todo, que es un tema también, así que hay que tener conciencia con la basura. En el caso de aves, pingüinos principalmente, donde la mayoría son pingüinos de Humboldt y pingüinos de Magallanes, que están en proceso de muda, algunos han llegado con traumas, otros llegan que son muy juveniles,
y tuvimos un caso fortuito y errático de un pingüino azul, que los invito a que vean el Instagram de conservación.parquesafari.cl, porque ahí está el caso del pingüino azul, que estamos haciendo un video súper interesante para que puedan conocer su historia, pero en general son pingüinos de Humboldt y pingüinos de Magallanes. Y en el caso de reptiles, tortugas marinas, que son las tortugas costeras que habitan en nuestro país, porque en Chile sí tenemos tortugas marinas y hay 5 especies por si es que no lo sabían. Y las que nos han llegado son principalmente tortuga olivácea y tortuga verde, que han llegado por trauma principalmente, son animales que están bastante tiempo agonizando en las costas, un pésimo pronóstico la rehabilitación porque a veces los cuerpos extraños perforan algunos órganos. Nos llegó el caso de una tortuga que tenía perforado el estómago con un plástico, perdón, el intestino, entonces imagínense la infección generalizada que tuvo. Entonces son casos que nos hacen generar conciencia y estas instancias son súper buenas para lo mismo. Aquí está el porcentaje de las liberaciones, por ejemplo, de animales terrestres y marinos. Hasta ahora tenemos un gran porcentaje de liberación. El otro porcentaje son animales que fallecen en tratamiento, son animales que se eutanasian o son animales que son derivados a cautiverio, animales que no tengan problema para estar en cautiverio claramente, que sea un problema para su bienestar animal como dolores crónicos, por ejemplo. Y estos animales sirven de ejemplo y de enseñanza para que el resto de las personas que aprendan acerca de la fauna que llegó lastimada y que lamentablemente esos animales no pueden volver a su medio silvestre, que gran parte de la colección de los zoológicos actualmente son productos de estos animales, y sobre todo en nuestro parque, que tratamos de concientizar a las personas para que no vuelvan a ocurrir el mismo tipo de trauma o denuncien también las malas prácticas. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de los procedimientos y los manejos que se realizan en nuestro centro de rehabilitación. Y es por lo mismo que esta parte sería bueno que lo hiciéramos como un poco más interactivo y a medida que vayamos poniendo las imágenes, que vayan opinando en los comentarios acerca de si es que conocen los animales que estamos mostrando o no, para ver qué tanto conocen acerca de la fauna, si es que alguna vez lo vieron o no. Yo estoy atento aquí a los comentarios. Estoy tratando de estar atento de una manera como sin despreocupar las charlas. Primero tenemos que tener en cuenta que hay que buscar algunas capacidades para que los animales puedan volver a su medio silvestre, como les comentaba al principio. Entonces, en este esquema tenemos seis capacidades esperables, que pueden ser un poco más, un poco menos, pero estas son como las que nos tratamos de basar principalmente. Una de ellas es evitar depredadores, en el caso de animales que son depredados. Entonces, tienen que tener una conducta de miedo y no acercarse tanto a las personas como alguna imagen de un carnívoro que pudiera hacer que quiera alimentarse de esta especie puntual. Encontrar o construir refugios y nidos, que sea un animal que tenga esa capacidad tanto etológica como física. Por ejemplo, hay animales que utilizan sus garras para poder hacer hoyos o cuevas, y si es que estos animales no tienen sus garras, no podemos estar liberándolos porque van a tener una condición que no les va a permitir estar desplazándose adecuadamente en su medio. Adquirir y procesar alimentos. ¿En qué sentido esto? Por ejemplo, en el centro de rehabilitación al principio se dan alimentos muy fáciles de ingerir, pero con el tiempo hay que ir aumentando la complejidad y mostrando más lo que pueden ver en su medio silvestre. Por ejemplo, si tenemos aves rapaces, vamos a facilitar presas con hueso, por ejemplo, para que ellos puedan sacar huesos con pelo también para ver si es que pueden desgarrar bien y si es que reconocen las presas. Hay veces que están demasiado en cautiverio, producto de que alguien las tuvo, por ejemplo, y se acostumbraron a comer un tipo de alimento. Entonces, eso también es un manejo que hay que ir haciendo. Desplazamiento en terrenos complejos, por ejemplo, en este caso, si es que tuviésemos herbívoros, tenemos que asegurarnos que un animal pueda correr, por ejemplo, pueda, en el caso de un guanaco, pueda escalar un poco más, producto de que son características que necesita para poder desenvolverse bien en su entorno. Después, interactuar adecuadamente con los congéneres. Si son animales gregarios, por ejemplo, en el caso de loros, y no le tiene miedo a otro loro, o pelean a tal límite que puede generarle daño a otro ejemplar, ese animal tiene que pasar por un control etológico y todo lo que conlleva a eso.
orientarse y explorar el entorno también. Necesitamos animales que se puedan desplazar bien, pero a la vez que se puedan orientar bien. Las aves rapaces necesitan una visión binocular para poder cazar, entonces necesitan los dos ojos para poder cazar a su presa. Si tenemos un ave que vuela perfecto, que se alimenta súper bien en cautiverio, pero tiene solamente un ojo, lamentablemente ese animal no se puede liberar porque no podría cazar de una manera adecuada y así lo muestra la bibliografía hasta el momento. Aquí hay un ejemplo de un manejo que se hace en otra parte del mundo, por ejemplo, donde hay un centro de reproducción de grullas, donde polluelos de grullas se crían por padres suplentes, que es también una opción, tener padres o madres nodrizas que tengan los comportamientos de la especie para que los animales que son neonatos puedan aprender los comportamientos de su especie, o también en su defecto, porque claramente no vamos a tener un número de animales que puedan ser madres nodrizas, también está la opción de alimentarlos de una manera que el animal no nos vea o estar en menor contacto posible con ellos para que disminuya esta habituación. Aquí tenemos un ejemplar. Alguien se arriesga a describir la especie con la que se ve en la foto, ¿no? ¿Alguien ahí en los comentarios que pueda poner para poder ir leyéndolo? Bueno, en este caso es una tortuga olivácea, la que ingresa a nuestro centro, una de las que ingresa a nuestro centro, para que vean el tamaño con los animales que trabajamos, y en el fondo hay que tener un equipo técnico bastante importante para poder responder a estas necesidades. Este es un caso de un tucúquere, por ejemplo, que es un animal que ingresa principalmente por trauma, como les comentábamos. No se nota muy bien en la imagen, pero también las medidas de bioseguridad, mascarilla, guantes, por ejemplo. Este caso es un ejemplar de cóndor, que ha sido nuestro primer ingreso de cóndor, que llegó intoxicado lamentablemente, un cóndor macho adulto, el cual se rescató, que les voy a contar un poco más adelante su historia, y pasó por nuestro centro de rehabilitación. Animales muy pequeños que ni siquiera se alcanzan a percibir en esta imagen, por ejemplo, pero créanme que ahí había una yaca. Aquí nuevamente una tortuga, que en este caso es una tortuga verde. Son muy parecidas a la olivácea, pero en el fondo nos guiamos en el caparazón, que es la zona más dorsal, para poder evidenciar si es que qué especie es, y principalmente aquí. Atrás se ven parte de las instalaciones de fauna marina, por ejemplo, para que se den cuenta, una piscina bien grande que está diseñada para poder mantener lobos marinos en este caso. Cambió nuevamente rápido, ¿verdad? Bueno, acá tenemos también una serpiente de cola larga, donde se están midiendo las constantes, por ejemplo, con un Doppler. Se utilizan los mismos implementos que se utilizan en clínica menor, que se utilizan en humanos, para poder atender la fauna silvestre, con la diferencia es que hay particularidades anatómicas que nos tienen que indicar. La sujeción también es diferente. Acá tenemos un ejemplar de lobo común, que es un animal que en este caso tenía menos de un mes de vida, todavía tenía el cordón umbilical. Llegan en estas condiciones muy diferentes a cuando llegan adultos y lo único que quieren es morder al que los toque, pero no hay mucha diferencia en cuanto al abordaje clínico de ellos, solamente se va a necesitar mucho más ayuda, claramente, para un animal adulto que puede estar rodeando fácilmente los 100 kilos. Acá tenemos otro tucúquere, por ejemplo, donde se está haciendo una curación, lo más probable, porque tienen los implementos de limpieza, teniendo bastante precaución con el tema de las garras. Si se fijan, dos personas trabajando, y por lo general las personas que están ya tienen bastante experiencia a nivel de fauna silvestre en temas de sujeción, para poder hacer una sujeción adecuada y que los animales no se estresen demasiado, que también es un factor que podría influir en su rehabilitación. Un zorro, por ejemplo, que en este caso es un zorro juvenil, un zorro pulpeo, por ejemplo.
un zorro ya más adulto, que en este caso estaba anestesiado, producto de que es mucho más agresivo que un zorro juvenil, que en el caso de este ejemplar llegó atacado por perros. Hay muchos casos que han llegado con ataque, por ataque de perros, hay animales que llegan parapléjicos, que no se pueden desplazar, otros casos que no han llegado con enfermedades infecciosas, con distemper, por ejemplo, que esos son casos que no tienen buen pronóstico. Distinto equipamiento técnico, como les comentaba, para poder realizar estos procedimientos. En este caso hay un lobo juvenil, que estos lobos ya se liberaron, pero por ejemplo hay bastante personal, en este caso personal del parque y personal de Cernapesca ayudándonos en la sujeción para poder realizar una contención adecuada. Y este ejemplar, por ejemplo, ¿alguien se atreve a arriesgarse y decir qué especie podría ser? Y al final de la charla lo contactaremos por un premio que tenemos preparado. Alguien que no sepa, no sea alguien que haya estado en el parque, obviamente, sepa. Primero es una ave rapaz. Tenemos claro que es una ave rapaz, ¿cierto? Pero ¿qué especie es? Arriesguense, si hay algún ornitólogo escuchando, que puede ir poniendo. Ahí alguien puso, Enrique Zamora. Ah, antes también Flores. Bueno, ya nos vamos a contactar con ustedes, son hartos. Pero bien, es un bailarín juvenil, correcto. Un bailarín juvenil, un bailarín adulto es completamente blanco y los ojos también cambian bastante de color. Este animal lamentablemente llegó electrocutado, entonces la electrocución en algunos casos cuando no hay un compromiso muy extenso de tejido tratamos de hacer algo, pero en la mayoría de los casos se opta por eutanasia producto de que lo que se desplaza la corriente eléctrica desde la entrada hacia la salida genera un daño bastante grande en lo que es el tejido del animal. No han llegado casos donde hay animales que lamentablemente tienen huesos de extremidades posteriores completamente expuestos, producto de que el impacto eléctrico fue tan grande y son animales que llegan agonizando, imagínense, la capacidad de resistencia que tiene y en el fondo ahí por bienestar animal la medida que se adopta es la eutanasia donde no siente dolor al realizarse ese procedimiento, producto que se anestesia y posterior a eso se produce la eutanasia propiamente tal. Bueno, los rescates y las liberaciones, yo les comentaba que los rescates son principalmente efectuados por personal de SAC o de Cernapesca principalmente, que nos colaboran bastante. En la región de O'Higgins tenemos un trabajo muy codo a codo con ellos. En este caso, a veces se perdonan que sean fin de semana, tanto de uno como de otro, porque tenemos bien en consideración que la fauna silvestre no puede esperar en muchos casos. Un animal con hipotermia no puede esperar de un sábado a un lunes, por ejemplo, y en ese sentido aprovecho de agradecer a las personas que principalmente colaboran en el SAC regional y también las personas que colaboran en Cernapesca. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un rescate de un lobo marino, que esto fue un caso por llamarlo de alguna manera, excepcional. Fuimos a la liberación de un animal y terminamos rescatando otro animal. Fuimos a liberar un lobo marino juvenil y nos llamaron de otra playa, en este caso de Algarrobo. Nosotros estábamos al sur de la región de Valparaíso y tuvimos que ir hacia Algarrobo con personas en la pesca un, un mes de enero. Imagínense la cantidad de gente que había. Con la ayuda de los marinos y de Cena Pesca pudimos separar a este animal y lo logramos rescatar. Ahí están poniendo que el premio es un galón de alcohol gel. También hay mascarillas de premio para el Juan, que está interesado. Bueno, siguiendo con el tema, aquí tenemos el caso de este cóndor que les comentaba. Fue rescatado en la mina del Teniente, en una chimenea gigante que fue evidenciado por las cámaras de seguridad
acudimos rápidamente al lugar con personal de Codelco, autorizados por el SAC en este caso, y personal de Parque Safari. Eh, Fuimos a buscar este animal con las medidas de seguridad de sujeción del animal, más las medidas de seguridad de trabajo en la mina, que no dejan de ser importantes. Entonces nos tuvimos que poner estos trajes especiales, casco, mascarilla, más los guantes de sujeción. Con suerte podíamos ver el cóndor, pero logramos tener una coordinación previa bastante buena para que en su momento después logramos hacer efectivo este rescate y su posterior liberación. Acá tenemos también un trabajo que se hizo con la Brigada de Incendio de CONAF, la Brigada Peumo específicamente, de la región de O'Higgins, donde encontraron donde ellos rescataron en faenas de incendio dos serpientes, una de cola larga y una de cola corta, los cuales, gracias a la rapidez, no estaban afectadas por el incendio, estuvieron unos días en el centro, se hidrataron y después posteriormente se liberaron y se aprovechó también de hacer educación en el terreno para los mismos brigadistas que muchas veces tampoco están familiarizados con este tema de rescate de fauna silvestre porque la brigada, el principal objetivo es apagar el fuego, pero es algo que hemos estado trabajando en la región con las diferentes instituciones, poder hacer capacitaciones interinstitucionales que pretendemos seguir después cuando ya pase toda esta crisis sanitaria. Acá también hay una liberación, por ejemplo, de un Untiuque, donde estamos con Danai, que es una de las colaboradoras que tenemos en el site de Rancagua. En este caso participaron niños, participó la gente que rescató el Tiuque en su momento, y fue un momento bastante emotivo donde antes de sacar el animal se le habla a las personas, y cuando ya el animal se saca, se toman unas fotografías sin flash rápido y después se liberan, pero tratamos de igual mantener el bienestar en esta instancia, porque si es que es demasiada gente, se pueden aglomerar si es que están muy cerca del animal y pueden generar un estrés. Entonces, por eso tratamos de que la enseñanza sea antes y que con el animal bien lejos de donde están las personas, y posteriormente se hace solo la liberación. Pero en el fondo son actividades súper gratificantes porque las personas y sobre todo los niños cuando participan nos hacen saber de que son experiencias que van marcándole su formación en el caso de los colegios. Entonces, eso es importante. Acá un caso de una liberación de Peuco que asistió personal del parque, que en ese caso no es gente que trabaja siempre, todo el rato en rehabilitación, pero la idea es que igual como nos apoyan en algunos procedimientos, la idea es que también sean partícipes de todo lo que se hace, y estos animales fueron liberados, fueron rescatados próximos a las instalaciones del parque. Entonces como en el parque tenemos bastante espacio con áreas verdes en bastante hectáreas, y por el desplazamiento de esta especie se optaron por liberar, en ese lugar también se hizo una actividad. Aquí también una actividad educativa con niños, por ejemplo, que nos acompañaron en la liberación de una lechuza. Es muy importante lo que recalcaba Fabián en la charla anterior, que para poder liberar los animales tenemos que tener en consideración qué animal se va a liberar, de dónde se rescató este animal, porque hay un montón de complicaciones genéticas que podríamos traer si es que liberamos un animal, por ejemplo, que encontramos, un anfibio que encontramos en la cordillera de los Andes y lo liberamos en la cordillera de la costa, por ejemplo, toda la carga de microbiota de este animal y también su información genética va a estar siendo afectada producto de si es que se reproduce con otro y transmite estos genes que no son de la población original. Entonces hay un montón de directrices que lo da la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de acuerdo a las translocaciones, que son muy similares a los que nos basamos nosotros. Y uno de ellos es, por ejemplo, que la etapa de que el animal se libere lo más próximo al lugar de origen, que el animal esté sano físicamente para que no transmita ningún patógeno claramente, y el tema etológico que conversábamos también, ¿verdad? Y que se pudiera desplazar, etcétera. Acá tenemos la liberación del cóndor, por ejemplo, este que les mostraba que se rescató y que se pudo liberar después, está en este momento. De hecho, como extraoficial les voy a contar que hay un ejemplar que está pronto a poder ser liberado, que es un ejemplar juvenil que rescató CONAF y Carabineros de la región de O'Higgins. Entonces, para que estén atentos también a nuestras redes sociales, para que sean partícipes de esta historia.
nosotros decimos que las personas que son partícipes en la historia no tan solo con haber llevado el animal, con haber a lo mejor estado en la cadena del rescate o haber participado en la liberación, sino que todos somos partícipes de los animales que se están liberando, porque de partida es parte de nuestro patrimonio cultural. Los animales legalmente son del Estado, en el fondo la fauna silvestre es de todos, en el sentido de que tenemos que cuidarla, y esa protección tiene que ser transversal. Si se libera un cóndor, no es un cóndor del zoológico que se liberó, no un cóndor del parque safari, ni del SAC, en este caso un cóndor que volvió a su hábitat de la fauna que habita en nuestro país. Entonces, los invito también a poder compartir esta historia para que el mensaje de los centros de rehabilitación llegue a muchas más personas, que es la idea principal por lo que trabajamos. Aquí tenemos otra liberación también de unos cernícalos que se soltaron. Estos cernícalos fueron rescatados por un particular que cayeron de un nido, y él rápidamente se contactó con nosotros, y como el traslado fue rápido y los animales no estuvieron más del tiempo necesario, pudieron crecer bien, cambiaron las plumas y después se fueron a libertad. Aquí hay una tagua, por ejemplo, donde si se fijan en el suelo es un ambiente mucho más húmedo en este caso. También está Danae nuevamente. Hay algunos que están haciendo preguntas. Podríamos dejarlas para el final a lo mejor, para que así las podamos responder en su totalidad, para que las tengan presentes y las respondamos igual al final de la charla, para que no se nos vaya a quedar en el tintero. ¿Les parece? Bueno, y también como les comentaba, la educación y la difusión son materias muy importantes, y hasta las más importantes que podríamos hacer en un centro de rehabilitación, y es lo que tratamos de hacer en nuestro parque también, para poder darle el énfasis al trabajo que realizamos. Por ejemplo, aquí hay una capacitación a personal de Pacific Hydro, que es una empresa que cuenta con varios grupos de contratistas y tienen sus operaciones en la cordillera de los Andes, en la precordillera, y están muy en contacto con fauna. Entonces, han encontrado águilas, por ejemplo, que es el águila que les vamos a contar la historia al final, que es la de las piches, yacas, por ejemplo, golondrina de mar, etcétera. Así que es muy importante hacer esta capacitación a la gente que está en contacto con estos animales. Acá tenemos una capacitación, ahí está, por ejemplo, personal del equipo de Parque Safari, también Diego Ramírez del SAC, que también nos ayuda bastante en temas de gestión acerca de la fauna silvestre. Y en esta ocasión fue liberado un pequeño en una actividad del Día de la Tierra en el Santuario de la Naturaleza del Cerro Poqui, donde era un lugar cercano a donde este pequeño había sido rescatado. Aquí otro caso. Aquí hay una charla, por ejemplo, previa liberación de un chuncho, que un colegio de Coinco nos facilitó las instalaciones para poder transmitir este mensaje a los niños. Después se fue hacia el lugar de liberación y se pudo liberar el animal muy tranquilo, y se evidenció cómo voló y todo. Esta difusión también tratamos de llegar mucho más allá de la difusión local, y también tratar de un poco concientizar a las personas a través de los medios, y se agradece bastante los apoyos que hemos tenido en este tema, principalmente, por ejemplo, de Proyecto Arca, que es un programa que finalizó hace poco su segunda temporada, y son iniciativas súper buenas para poder difundir este tipo de contenido en los diarios también. Por ejemplo, ahí está la historia del águila que les digo que vamos a comentar, por ejemplo. Y tenemos este resumen en el fondo, que cuando ingresa un animal, lo primero es que se rescata de algún lado, porque así tiene que ingresar a un centro de rehabilitación. En este caso hay una imagen de una lechuza, que ella fue nuestro primer paciente que ingresó a nuestro centro, y justamente por trabajadores contratistas la vieron que se cayó de un nido, la rescataron, la llevaron al centro de rehabilitación, donde el animal ya estaba en buenas condiciones para poder ser liberado, y después de la rehabilitación, claramente la liberación. Como les comentaba, hay una red de centros de rehabilitación de fauna silvestre donde pueden acudir. Y los centros que están en esta red son principalmente los que están ahí en la imagen. Los más conocidos, quizás por las charlas anteriores, seríamos nosotros, Parque Safari,
También el Zoológico Nacional tiene un centro y hacen un trabajo de rehabilitación súper importante. UFAS también, que está asociado a la Universidad Andrés Bello, acá en la zona central, y así sucesivamente estos logos que los pueden ir buscando en redes sociales para poder ir contactándose con ellos. También hay una colaboración permanente acerca de las distintas instituciones estatales. Estamos en unos trabajos ahí pendientes con el Ministerio del Medio Ambiente, Pesca y SAC, lo que les comentaba, CONAF también, producto de que ellos tienen fauna en el área silvestre protegida, y también la PDI, ¿no? Últimamente nos ha colaborado bastante, hemos tratado de poder trabajar en conjunto con ellos acerca de la fiscalización. Ellos también de repente tienen denuncias y tienen que tener algún lugar para poder llevarlo, y estos lugares son los centros de rehabilitación. Entonces así vamos logrando un trabajo mancomunado en función de la fauna silvestre. Entonces logramos casos como esta águila, que era la que habíamos quedado pendientes de poder comentar, que en el fondo es un animal que llegó juvenil, un animal que fue llevado por personas posterior a una capacitación que se hizo toda una labor de concientización a las personas que asistieron, y se generó un material audiovisual bastante bueno y emotivo acerca de lo que significó para estas personas poder ser liberado el animal y poder haber participado en este momento. En el fondo he tratado de plasmar en este momento todo el trabajo muy resumido de lo que hacemos en el Centro de Rehabilitación de Parque Safari, que se multiplica por los centros de rehabilitación que están a lo largo de nuestro país, y en el fondo necesitamos la colaboración de toda la comunidad para llevar esto adelante, para ayudarnos con los animales que están heridos, para evitar que los animales se sigan hiriendo mucho más, y también colaboraciones para presionar al Estado en algún momento cuando se vayan a necesitar financiamientos para estas actividades. Nosotros, como les comenté, somos una entidad privada 100% y no recibimos ningún tipo de financiamiento. Ahora con la crisis estamos como muy complicados, pero aún así se está realizando la labor de rehabilitar los animales, y es una labor que en estos momentos todos los centros de rehabilitación, la mayoría, están siendo bastante extremando los recursos y todo. Entonces aprovecho de mandarle un saludo a los centros de rehabilitación que puedan estar conectados, y en realidad seguir con hartos ánimos, que como siempre hemos llevado esto adelante, y que sirvan de educación para que después las futuras generaciones vayan valorando más la fauna, que es algo que en estos momentos que estamos aislados lo hemos valorado más que nunca, y también siendo respetuosos con la misma. Entonces, agradecer a los que participaron en las charlas. También agradecimiento especial a los Naturalistas Chile, que están haciendo esta iniciativa, al igual que otros grupos, de hacer charlas, y es una forma bonita de poder aprovechar el tiempo, porque queda con la ciencia queda a disposición, y lo que se está haciendo a disposición de la comunidad, que son los que tenemos que tomar después las decisiones cuando lleguen los momentos de ver quiénes van a estar llevando a cabo las decisiones a nivel estatal. Entonces, para que tengamos esa consideración. Así que muchas gracias por la invitación. Espero no haberlo aburrido entre tanto concepto, pero que se vayan con un poco de conocimiento acerca de la rehabilitación. Y ahora podemos pasar al segmento de preguntas, si los chiquillos que están moderando nos permiten también. Ya, vamos a partir entonces con las preguntas. Muchas gracias también los que han ido mandando sus mensajes de agradecimiento. Lo he ido viendo durante todo el día, todas las charlas, así que muy bien. Y además sigan participando también en las otras actividades, motivarlos, siguen charlas mañana. Los chiquillos se están poniendo las pilas para poder hacer charlas para la próxima semana, y en el fondo van a quedar grabadas en YouTube también. Si no tienen tiempo de verlas completas, las pueden ver después en los sitios web. Así que más que invitados nuevamente. Voy a ir leyendo las preguntas sin problema. Ya. Camilo Morales pregunta, ¿hay alguna instancia donde uno pueda participar en persona de alguna liberación de aves como espectador, o no sé si tendrán algún programa de voluntariado? Bueno, en estos momentos donde tenemos un poco restringida la convocatoria social en lugares tanto cerrados como abiertos, está un poco difícil. Por lo general, tratamos de que las personas que son de las comunidades aledañas nos acompañen en las liberaciones, aunque hay casos excepcionales.
Y respecto a los voluntariados, si es que están estudiando alguna carrera relacionada a las ciencias ambientales, pueden postular de voluntario a nuestro parque y ahí pueden escribir directamente a mi mail y ahí los derivo con las personas que son las que ven ese punto específico. ¿Ya? A ver, puedo... Ya, acá Yerko Villalón pregunta, ¿puedo poner nuevamente un polluelo en el nido si es que está al alcance o es necesario llevarlo a un centro? Eh, lo principal que nosotros sugerimos en ese momento es que si es que ustedes evidenciaron que el polluelo se cayó y se ve como a simple vista un polluelo que está activo, por ejemplo, que la mamá está bajando a alimentarlo y tienen la capacidad de poder volverlo al nido, pueden volver, lo recomendable es que lo vuelvan al nido. Si es que es un polluelo, por ejemplo, de una lechuza, que es un animal nocturno, que en el día la mamá difícil va a acercarse y si es que el nido no está ubicable, lo mejor es comunicarse con el SAC para ver que se rehabilite, que se lleve a un centro en este caso, y si no, la otra cadena de canales que fuimos hablando. Ya que bueno que les gustó por ahí también. El horario de liberación, Mauricio del Valle pregunta, que igual leí, Mauricio, que tú fuiste el primero que respondiste de bailarina, así que un pack extra de mascarillas para ti cuando llegue el stock. eh, Dice Mauricio del Valle, el horario de liberación será acorde para una ave estrictamente nocturna como la lechuza, considerando que la fotografía desde día está tomando en cuenta que sería una presa fácil muy expuesta y podría ser depredada por una ave diurna, situación que ya ha ocurrido. Ya, buena pregunta, Mauricio, y qué bueno que lo pregunten mejor para dejarlo claro al tiro. En el momento que se liberó la lechuza era un momento de atardecer, donde el único luz que llegaba en ese bosque era en ese segmento principalmente, y era un bosque bastante denso, y la idea era que fuera rápidamente al bosque, lo que así fue, y en este caso estuvimos monitoreando varias horas, una o 2 horas, pero hasta el momento que se oscureciera y no notamos ninguna anormalidad en ese sentido. Así que efectivamente, como dice Mauricio, para dejarlo bien claro, una lechuza no se puede liberar de día. En ese caso, por efecto de las fotos, aprovechamos esa ventana de luz que había, pero por lo general se liberan cuando el sol está mucho más bajo. Dice, hice una pregunta arriba, yo quiero un lisofón de regalo. Puedo poner... ¿Hay alguna instancia donde uno pueda participar? Ah, esa ya la leyeron, perdón. Katy MRA. Si la lechuza cae del nido, ¿los padres no la siguen cuidando abajo o es que no la podrían defender de los depredadores? Eh, ya, es parecido a la pregunta anterior, pero en el fondo hay aves que cuando ya son volantones, los padres los pueden seguir alimentando abajo. Por ejemplo, una tórtola, un columbiforme como una tórtola, quizá una torcaza, pero es más difícil de beber. Pero en el caso de las lechuzas, los nidos son mucho más específicos donde ellas anidan, por ejemplo. Entonces, si es que no están las condiciones de ese refugio, es muy difícil que los padres vuelvan nuevamente a bajar y es por eso la recomendación que di un poco más arriba. ¿Ya? Loreto Andrade preguntó acerca de los cernícalos polluelos que se rescataron, cambiaron sus plumas y luego liberaron. ¿No presentaron durante este periodo en el centro de rehabilitación conductas de habituación o de qué forma esta fue contrarrestada? Eh, Gracias por la pregunta, Loreto. En este caso, como comentábamos, son animales que pueden tener un gran porcentaje a la habituación, como muy bien lo describes. Entonces, en este caso, evitamos las barreras de partida, tenemos barreras visuales para estos ejemplares mucho más estrictas. Y en segundo lugar, también la alimentación la hacemos de manera como indirecta por lugares que ellos no nos vean. Y en el centro la idea es hacer la menor cantidad de ruido posible. Nosotros no tenemos un gran flujo de personal en el centro, entonces son como diariamente 3 personas las que están, por ejemplo, y se distribuyen las tareas a alimentar, hacer los tratamientos en otro lado, entonces es poco lo que están en contacto con ellos. Y para evidenciar esa conducta, por lo general se podría a través de un etograma. Para ser sincero, en este caso, lo que hicimos fue a través de observaciones simples
y también viendo la conducta como tenían cuando lo íbamos a tomar para pesarlos, por ejemplo, y era una conducta de rechazo total, y en el fondo se ponían muy nerviosos cuando tratábamos de tomarlo, cuando hacíamos las pruebas de vuelo no se nos acercaban a nosotros, que en el caso de cernícalo es súper habitual, ya nos ha pasado con 2 ejemplares habituados que llegaron en distintos periodos de distintos lados, que estaban acostumbrados a las personas, y lo hacemos volar y se nos paran en la cabeza como si nada. Entonces, lamentablemente, esos animales no se pueden liberar. Ya, ahí me van poniendo si es que se responden sus preguntas o si es que quieren a profundizar mucho más eso también. Que nos quedan un espacio para preguntas todavía, por eso estamos en esto. Janet Yáñez pregunta, rehabilitación de pingüino y lobo, me interesa cómo actúan en cuanto a dieta y hábitat dentro del centro donde trabajan. En el caso vamos a desglosar en este sentido, ambos se alimentan con peces. Una complicación es que no son los mismos peces que ellos están habitualmente a capturar, a no ser cuando hay ocasiones que Senapesca nos dona algunos peces, que principalmente sardinas, y eso nos facilita mucho más porque es como las dietas principales de los pingüinos que podría ser, pero igual hay otros peces que tienen mucha más variedad nutricional. En este caso, la dieta es peces de distinto tamaño. Los pingüinos más pequeños se trozan y los lobos marinos cuando ya son adultos se les da entero, y cuando son pequeños se hace una papilla con pescado, aceite de pescado y algunas vitaminas, y eso se sondea directamente, porque en esa época estarían ingiriendo leche materna. Y en el centro los lobos marinos tienen dos recintos principalmente, uno para un recinto cuando recién llegan, que son básicamente bins de plástico adaptados que son súper fáciles de lavar. Tenemos también una zona de movilidad intermedia, donde hay una zona seca y una zona ya con agua para que puedan ir de a poco, y una zona como más de movimiento más ilimitado, que son unas piscinas bien grandes, donde ellos se pueden sumergir y pueden buscar las presas en el agua. En el caso de los pingüinos, ahora estamos con un grupo que se va a liberar prontamente, y hasta ahora estamos evocando a que se alimenten solos, que naden bien y que tengan las plumas bien impermeables. Y no sé si respondí, Janet, tu pregunta. Acá, Isabel López, ¿cuáles son los protocolos de monitoreo post-liberación según las diferentes taxas? Esa pregunta está súper buena también, porque de hecho en Chile y en el mundo monitorear no se hace un monitoreo masivo de lo que pasa de los animales que se liberan de los centros de rehabilitación. Hay muchos animales que por más manejos que nosotros hagamos y que le estoy comentando, puede ser que no se logren insertar bien en su medio silvestre, y es por eso también que los fondos son evocados a mantención de centros de rehabilitación, pero se necesitan también fondos para saber qué está pasando con esos animales que liberamos, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, qué replicar y qué no, y qué no hacer de frentón. Pero algo intermedio que se hace es que los animales que se liberan de centro de rehabilitación, la idea es que estén marcados, ya sea con anillo en el caso de las aves, por ejemplo, con chip en el caso de mamíferos, hay otros casos que se puede poner en crotal, etcétera. Y en esos casos, animales que son encontrados nuevamente tienen un número único, que ese registro lo tiene el SAC y también el centro, y nos sirve para poder indicar que ese animal pasó por un centro de rehabilitación. Nos pasó a nosotros con un cernícalo que llegó, se liberó porque llegó con trauma. A los 7 meses volvió a aparecer por trauma nuevamente, porque al parecer estaba en una carretera alimentándose y lo golpearon. Se recuperó, se volvió a liberar, y posterior a 9 meses volvió por un disparo. Entonces son causas que como que el animal estaba haciendo su vida normal, entre comillas, y una carretera que dividía su hábitat lo golpeó, y en el otro caso alguien que le disparó, por ejemplo. Y ahora lamentablemente la última lesión es demasiado grave y no se puede volver a libertad, porque el ala no la extiende en su totalidad y no podría volar, no puede volar de hecho, y tampoco puede cazar producto de eso, lamentablemente. El procedimiento para el ave rapaz herida, principalmente si es que encuentran cualquier tipo de animal silvestre herido, ya sea ave rapaz, ya sea un reptil, etcétera, la idea es dejarlo en un lugar tranquilo y acuerda que el animal no salga de ahí. Por ejemplo, un ave, si lo ideal es en una caja de cartón, si tienen una manta para tomarla para que no los lastime, en una caja de cartón tranquila, sin fotos, sin ruido, sin estar hablándole, porque no son animales domésticos. Los animales silvestres se estresan bastante, y al hablarle y todas estas cosas que podrían ser tanto como ofrecerle comida, ofrecerle agua, después llegan al centro de rehabilitación, pueden tener un cuadro que se llama miopatía de captura, que el que tiene interés se puede averiguar, y pueden fallecer
en el mismo procedimiento, por el estrés. Sobre todo pasa con los pingüinos, la gente los toma, son animales que están débiles, le empieza a hablar, le empieza a ofrecer cosas, empieza a sacar selfie con ellos y al final, durante todo ese proceso, el animal la está pasando pésimo y está sufriendo. Entonces, para que después de esta charla, por favor, les quede claro que si encuentran un animal lo más tranquilo posible, llamar al SAC o llevarlo al centro de rehabilitación. Veamos, ¿qué otras? Ya, ay, qué bueno que Mauricio que respondí tu pregunta. Soy Damián, o sea, Dayan, perdón. Mi pregunta es que si encuentra un pajarito o algún animal, ¿cómo puedo ayudarlo y liberarlo cuando se encuentre bien? Ah, ya. Como para reforzar lo que dije, en el fondo, si un animal es fácil de capturar, quiere decir que ese animal tiene que pasar por un centro de rehabilitación y por especialistas. Imagínense que todos los animales, no, incluyas los humanos, tenemos un sistema que nos permite estar alerta en caso de emergencia y se libera gran cantidad de adrenalina en este caso y nos hace hacer cosas que a lo mejor en condiciones normales no podríamos hacer. Si hay un animal que está herido, que está débil, que se ve que está flaco y si se toma, se empieza a hablar y todo lo que comenté, este animal va a empezar a liberar adrenalina, se va a activar mucho más y lo más probable es que pueda salir arrancando y se pueda meter al agua y pueda nadar, pero eso le va a durar unos minutos y después va a parar en otra playa y en condiciones mucho más críticas de las que estaba. Entonces, en ninguna condición, si encuentran un animal que está fácil de capturar y que notan que está medio extraño, no por ningún motivo lo liberen solo porque van a tener una imagen bonita de un ave volando, pero esa ave lo más probable es que después llegue un depredador o caiga y un animal doméstico le ataque, por ejemplo un gato, etcétera. Y para tenerlo en consideración. Acá otra pregunta. ¿Algún centro de rehabilitación en la región de Valparaíso? Creo que hay uno en Concón, pero no estoy seguro. Hay un listado que puse acá en la presentación, que de hecho después lo pueden ver en el video y poner pausa como casi al principio. Está la Fundación Ñanco en la región de Valparaíso, donde ahí están nuestros amigos trabajando, que también son parte de la red, y también hay un centro de rehabilitación que está asociado al Parque Tricao en Santo Domingo, que son aves acuáticas principalmente, pero igual, por lo general, comunicarse antes con el centro, si es que en este caso el SAGO en la pesca no contesta, porque igual los funcionamientos son distintos, como son instituciones privadas, también tienen su horario como bien establecido. ¿Existe algún manual para saber cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre sin heridas complicadas o no poder contactar a los especialistas para un tratamiento primario y liberación? Mariana, lo mismo que estaba hablando, tiene que ser un lugar que tenga los profesionales, una porque tienen la expertise para priorizar el bienestar animal y segundo porque son los únicos que tienen los permisos legales para poder atender esta fauna. De repente por la buena intención uno pretende hacer algo más por el animal y puede terminar que el animal se acostumbre a las personas y después el animal no sepa cazar, por ejemplo, alguna enfermedad también que pueda transmitir, porque el manipular un animal con mantas, ponerlo en una caja y llevarlo al SAC no va a tener ningún riesgo asociado, pero tener un animal, tomarlo, abrazarlo, sacarse fotos, tenerlo en la pieza, por ejemplo, como no ha pasado, por eso doy el ejemplo, son riesgos zoonóticos también y de enfermedades que pueden transmitir cuando se tiene contacto muy estrecho con ellos. Por eso el tema de los límites que hablaba al principio. Así que la principal opción es trasladarlo. Ya, ahí está Fundación Ñanco, puso Natalia Durán, gracias por la ayuda. Concon también, bien. Hola, la energía de Ratas de Chile tiene el listado completo. Ah, ya, bien. Pues. Ya, si no, al parecer no hay más preguntas porque ya llegué hasta el final. Si es que tienen algún comentario que poder hacer también al respecto, será bien recibido. Recuerden que la recomendación en este tiempo son principalmente, si ven animales silvestres, llamar a las autoridades, si ven un puma, si ven un cóndor, no acercarse porque son animales que pueden generar un daño, entonces la mayor cantidad de respeto con estos animales porque en el fondo son seres vivos, ellos sienten igual que nosotros y la pasan peor que nosotros en muchas de las oportunidades porque están con lesiones, no tienen las capacidades de decir que a ellos les duele, entonces, seamos empáticos y responsables con nuestro entorno para que así tengamos una convivencia mucho más armónica con el ecosistema. Así que muchas gracias.